Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y ya estamos aquí en un nuevo episodio de You Rocket. Por supuesto, conmigo está la linda Jackie. Sí, estábamos hablando de mi famoso sí. Ajá, sí no podría faltar. Pero sí, aquí está. Sí, aquí estoy de nuevo para hablar. Creo que es uno de mis temas, creo que va a ser uno de mis videos favoritos del año. Bueno, creo que he tenido muchos y he dicho eso muchas veces. Sí, pero estamos en ciertamente. Carl's Jr. aparte a punto de comer. Yo tengo aquí una hamburguesa que me está llamando por mi nombre. Y una malteada de nuevo y muchas pero aparte manjares tenemos deliciosos. aquí estas, tenemos los nuggets de pollo que son de estrellita. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos. Aparte este carro nos está bien chido. Estamos en el que está precisamente frente a la Glorieta de Colón. Exacto. Sobre Avenida Reforma. Que para estas fechas que ya vienen, que son de Día de Muertos, etcétera, está ideal para disfrutar así como del desfile de Día de Muertos. Sí, desde ver, o sea, si vienen a ver los alebrijes que hay en Reforma, venirse a comer un poquito, después todos los desfiles que hay, hasta el de zombies, digo, depende de qué es lo que te guste, si son las catrinas, los alebrijes o los zombies, pues ya puedes venir aquí a Reforma y está bien bueno. Sí, y precisamente a propósito de lo que tiene que ver con el Día de Muertos, es que decidimos hacer este video que ya desde hace tiempo lo debíamos para recomendar algunos títulos en cómic que tienen que ver con el horror, con el terror, y es que por eso es que Jackie está muy contenta, ¿no? y bueno, mientras pues disfrutábamos aquí de estas son mis favoritas de Carl Jr., yo debo decir. Chili fries. Chili fries, la verdad Deberíamos es que de hacer un tour para probar cada chili fries de cada Carl's sí, Jr. porque del DF. este es diferente al que comimos la vez pasada. Sí. Que la vez pasada estábamos en el de Miguel Ángel de Quevedo. Que por cierto, antes de pasar al tema, debo decir que los ganadores, porque dijimos que el que adivinara qué video, en qué lugar habíamos grabado ese video, le íbamos a dar algunos combos que nos dieron Carl Jr. Nosotros lo que vamos a hacer es que ustedes van a venir a esta sucursal aquí frente a la Glorieta de Colón a recoger los combos. Vamos a hacer una lista. Yo voy a publicar la lista en Twitter de quiénes son los ganadores. Entonces tienen que darse una vuelta al Twitter de Jackie y al mío. ¿Cuál es el tuyo, Jackie? Bueno, El ¿qué mío, parece? bueno, aquí va a aparecer, pero aparte se los digo porque es padre. JAAWK latina E. Y ya saben que el mío es @jchavarria_cine. Entonces ahí dense una vuelta, checan su nombre y si ganaron, vienen aquí a Carl Jr. Ahí vamos a poner a partir de cuándo recoger su combo. Si adivinaron en qué sucursal, que era la de Miguel Ángel Quevedo, donde grabamos el video anterior. Como no me acordé. Pero no se me olvida muy cabrón todo. Pero bueno, escogimos en realidad 3 títulos, porque no queremos también que este video sea kilométrico y tampoco se trata de hacer un top. Pero después de nuestra pelea Sí, que a estuvo golpes, ruda, porque sí, han de saber que ya sé kickboxing. Muay Thai. Sí, perdón. Pero sí, algo así. Logramos definir 3 cómics que para nosotros tal vez no es como un top, pero son los que nosotros creemos que ustedes tienen que leer para esta época, este año, ¿no? Y además tomamos mucho en cuenta que fueran títulos, que fueran cómics que pudieran ustedes conseguir en México. Claro, ¿no? sobre todo. Digo, quisiera yo pensar también en Latinoamérica, etcétera, pero nos es más complicado. Nosotros vivimos en México. Entonces tratamos de que los títulos que escogiéramos se pudieran conseguir al menos en México y en español, y que obviamente pues también pues a nivel internacional, ¿no? Ya importados es mucho más fácil. Sí. Y yo pienso que deberíamos empezar quizás con el que es más tradicional por el nombre del que lo acompaña. Sí, me parece bien. ¿No? ¿Te parece bien? Sí. Que en este caso pues es un cómic que adapta una novela original del buen Stephen King, ¿no? Y del que hablamos, obviamente, es Apocalipsis. Este no es el primero, pero es Apocalipsis. Por empezar. Primero que nada, sí hay que definir que uno de los maestros del terror es Stephen King. O sea, Stephen King, ya sabes, obviamente no sabes qué tipo de terror, pero normalmente es terror psicológico el que se lleva con Stephen King. Y lo mezcla aparte con otro tipo de géneros, y creo que ese es el mayor atractivo de Apocalipsis. Sí, porque a final de cuentas la premisa a través de la cual se transcurre la historia, pues digamos el punto de partida tampoco es la más original del mundo, ¿no? En este caso estamos hablando de una plaga que tiene que ver con un virus desarrollado por un departamento del gobierno, un laboratorio gubernamental que estaba trabajando con virus y todas estas cosas, y se les termina saliendo de control, mermando, imagínense ustedes, al 99% de la población del planeta. Obviamente nosotros vemos a los supervivientes porque son, digo, claro, no podremos ver a los que se murieron, porque aparte son personajes
muy interesantes. Cada uno tiene una personalidad que hay que destacar cada una de sus personalidades. Aquí obviamente vemos lo usual dentro de este tipo de historias, en donde la plaga se va propagando de una manera realmente a una velocidad endemoniada, ¿no? Sí. Definitivamente acaba con la gente en un 2x3. Los pocos sobrevivientes, entre los que está el personaje que bien menciona Jackie, tardan en encontrarse o en saber qué es lo que realmente está sucediendo. Ahora, lo interesante es como Stephen King, como siempre, se concentra en desarrollar personalidades que parten de ser quizás un poco clichés, pero que conforme van avanzando van adquiriendo diversos matices y profundidad que hacen todavía más escabroso todo el asunto, y de hecho mucho más terrible no solo en la cuestión del hecho, sino en la cuestión emocional. Y creo que desde antes vienen con un problema. Por ejemplo, este personaje que les digo es sordomudo y cuida una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos. Por azares del destino. Sí. Y creo que el buen desarrollo de los personajes viene desde muchísimo antes de que pase este apocalipsis. Y eso es lo interesante de cada uno de los personajes, que ya son personajes como muchas veces lo hemos visto en novelas de Stephen King, y no falta en esta, es que los personajes se desarrollan bien antes y no te los desarrollan desde su infancia y eso, sino te dan un background suficiente como para que sepas por qué actúan de una o de otra forma. Y aún así termina sorprendiéndote cuáles son sus reacciones. ¿Sí? Ahora, dentro de estos personajes, habría que mencionar, por ejemplo, a mí uno que me parece que es de lo más loco, lo más realmente atractivo y al mismo tiempo medio desagradable, es el piromaníaco. Ah, claro. Tenemos ahí un sujeto que es uno de los protagonistas que desde niño desarrolla esta afición por quemar las cosas, por quemarlo todo. Pero además, imagínense ustedes, se encuentra con un planeta que está prácticamente desolado, en donde todo puede suceder, donde la gente se está muriendo o ya está muerta en cualquier momento. Y entonces el sujeto puede hacer lo que quiera. Es como el escenario ideal para dar rienda suelta a su locura, pero además él siente que es con un propósito. Claro, y además este personaje cree que fue hecho para esta época, que nació en esta época para ser como es y vivir el apocalipsis, porque además él cree en cierto punto, y no es spoiler, que él va a salvar al mundo. Exacto, o sea, de alguna manera él se empieza a crear una especie de mesías infernal, y que encuentra además todo lo necesario para caminar así. Está ese personaje, es un buen concepto. Es un buen concepto. Parece un nombre de luchador. El mesías infernal. Pero tendría máscara. Sí, tendría que tener máscara. Sí. Mientras no la pierda como el Dr. Wagner, maldición. Pero bueno, la verdad es que esta novela gráfica que adapta la novela original de Stephen King es muy atractiva porque rescata el terror tradicional, porque además se va enriqueciendo por distintos elementos que de alguna manera lo llevan a bordear otros géneros, que además presenta personajes que parten de estereotipos pero se vuelven sumamente peculiares, y en la manera en que se van relacionando entre ellos es que van saliendo las diversas líneas argumentales que van bordeando con otras cuestiones que ya no tienen tanto que ver quizás con el terror o con el horror, pero que enriquecen la historia que estamos leyendo. Completamente. Ahora, también, las ilustraciones están increíbles. Las ilustraciones están increíbles, y era justo a lo que iba. A mí se me hace en algún punto, si jugaron Red Dead Redemption, se me hace un poco como eso, no en todo, pero sí es más o menos así. Y la verdad a mí me encanta visualmente. Yo creo que una novela de Stephen King todas las novelas deberían de salir así, pero deberían de ser aprobadas por Stephen King además, como lo está esta. Pero las ilustraciones son entre cómic clásico, el cómic que sabemos que es muy realista y que tiene varios detalles, pero de repente tiene inserciones de varios viñetas que no esperas y que sí le dan un punto extra. Sí, porque de pronto juega más con las perspectivas, sí, que quizás eso no es usual en la tradición del cómic realista, que es a donde apuestan. Tiene unos puntos de vista un tanto rebuscados que no te esperas. Además de que el entintador se da el lujo de meterle algunos grises que van difuminando y que le dan matices y profundidad a las ilustraciones. La verdad es que también tiene una identidad la propuesta visual, amén de que tiene todo el sello de Stephen King, que incluso ahí está metido este sujeto sobrenatural que nunca sabe realmente quién es,
que ha aparecido en otras novelas de Stephen King y que en este caso pues anda ahí, es el que llaman como una especie de caminante demoníaco. Ah, claro, porque aparte, por si ustedes no lo saben y si no leyeron los cómics de La Torre Obscura o el libro de La Torre Obscura, es de hecho el que conecta todo el universo de Stephen King y nos dice que hay 5 universos dentro del multiverso y cada una de sus historias encaja en esa, pero pueden entremezclarse de repente sus personajes. Y ese personaje está ahí, sí. Y es uno de los más interesantes, la verdad, ¿no? Entonces sí, definitivamente tienen que leerlo. Completamente, y además digo, viene en unos tomos de pasta dura, nos los trae Panini, y ya vienen todos los tomos, ya de hecho salieron todos, los encuentran en Panini, están o sea, la calidad es muy buena, sí. A mí me fascina, hasta parecen como de colección, y de hecho creo que aparte salió una edición de colección, y esta, entonces imagínense, si esta tiene esa calidad, ¿cómo va a estar? Aparte trae, no inventes, trae una explicación sobre el trabajo del armado de las viñetas, de las secuencias, sí. Entrevistas con el ilustrador, con el ilustrador, con el adaptador del guión, entrevistas, además, bueno, prólogos de gente muy importante dentro del mundo de los cómics y de escritores que le dan el visto bueno a la propuesta, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien y este es uno de los que ustedes tendrían que darle un vistazo. Y sí, Editorial Panini lo está trayendo a México, sí. Y supongo que a Latinoamérica. Y pues ya que estábamos hablando de Stephen King y estábamos hablando de Apocalipsis, que por cierto no hay que olvidar que el virus terminan apodándolo Capitán Trotamundos. Entonces no se les haga raro que lleve ese título ahí, ¿no? Se me figuró a Luke Trotacielos. Luke Trotacielos, ¿te acuerdas de que sí hizo la traducción? Qué horrible. Luke, sí, bueno, aquí es el Capitán Trotamundos, como se le llama al virus, que acaba de volar con toda la gente. Pero ya que estamos hablando de Stephen King, pues hablemos de su hijo, ¿no? Cuyo seudónimo en realidad es Joe Hill. Entonces ustedes ven algo firmado como Joe Hill, en realidad están hablando del hijo de Stephen King. Sí. Y que además hace alusión a uno de los grandes autores de terror que tenemos en el mundo, que es Lovecraft. Y de hecho, es creo lo que lo hace increíble a este cómic. Digo, hablamos de Lock and Key. Lock and Key, que sí, o sea, que además se llama Lock and Key, bienvenidos a Lovecraft. Ah, claro, porque la ciudad en donde se desarrolla le puso el nombre de Lovecraft. Yo creo que esto es así como igual Silent Hill, ¿no? Si te dicen, vas a ir a Silent Hill, no voy. Me imagino que abajo de esa zona de Lovecraft está Cthulhu esperando así. Exacto, o sea, yo si me dicen, no, pues vas a vivir ahí en Lovecraft, yo, ¿qué? No voy. Es como si me dicen, vas a vivir en Transilvania. Ah, sí, pero todavía eso sí podría vivir, pero si me dicen, vas a vivir en Silent Hill, digo, no estoy tan seguro. Pero sí, ahí se desarrolla esta historia. Sí. Que, bueno, a mí me parece que, bueno, ¿de qué trata primero, no? Tenemos la historia de una familia. Es una familia que la familia per se no está embrujada. Más bien llega a la ciudad de Lovecraft y se da cuenta que la zona a la que va a vivir, como muchas otras historias de terror, la casa está embrujada. Y recuerdan lo que nos dejó Annabelle: no abras las puertas de una llave que te encuentras, no lo hagas. Eso es lo más divertido del concepto. En realidad te plantean un lugar en donde las puertas, las llaves y las cerraduras son la clave de todo. Las llaves abren, de alguna manera se convierten en portales como a otro tipo de realidades o dimensiones paralelas a la que estamos viviendo. No les digo más porque ya sería como darles demasiados spoilers. Esa es la premisa. Ellos llegan ahí. Ahora lo terrible es la forma en que llegan. Aparte, sí traen como un background, justo lo que tú dices, de estar huyendo de otro lugar por los problemas familiares que tuvieron. Y los problemas familiares es más o menos alusivo a... Es como un viaje por las historias que conocemos de Casas Encantadas. Porque justo la historia que les pasa de lo que están huyendo es algo así como Amityville. Exacto. Sí, o sea, en realidad ellos tuvieron una experiencia terrible que es producto de la patología humana llevada al extremo, representada aquí por un personaje, pero que además eso no es quizás lo más... El hecho no es solo lo más terrible, hay mucho más que tiene que ver con lo que despierta en cada uno de ellos y qué es lo que se convierte en el miedo que vamos a estar viendo cómo se va desarrollando durante el resto del cómic. Es así que de pronto encontramos que el principal miedo de uno de los protagonistas es lo que no fue capaz de hacer. Y que además se ve reflejado en alguna de las puertas, en algún punto de la historia que estamos leyendo. Es como si
al enfrentarse a estas puertas se enfrentaran a su peor miedo y su peor miedo fuera la peor versión de ellos. Exacto, de pronto también lo que expone es de que ellos se enfrenten qué es lo que puede llegar a suceder, que va más allá de lo que es aceptado, ¿no? Ese es como el miedo de cada uno de ellos. Por supuesto no faltan los momentos de violencia y de sangre extrema, ahí están. Sí. Hay apariciones. Que sí, hay bastante aparición. Sí, es justo a lo que nos referíamos en qué momento el terror cae en el horror. Y es justo estas escenas en las que sí vemos sangre, vemos cadáveres, de una forma que a pesar de todo no se siente tan agresiva como se podría sentir en otros cómics, porque sí, eso sí hay que mencionarlo, los dibujos son un poco más cartoon. Sí. No son tan realistas, incluso sí están bonitos, digo, son como esta nueva escuela del cómic, pero estas apariciones, eso es lo que me gusta, son bonitas, se ven tiernas. Creo que eso también es lo interesante. A raíz de lo que es la propuesta del guión realizada por Joe Hill y la propuesta realizada por Gabriel Rodríguez, según yo sí es Gabriel, sí. Hacen una conjunción de géneros muy interesante y tiene que ver conectar el terror con algunos toques de horror con la fantasía. Y entonces es un modo de verlo. De pronto podríamos hablar de que de alguna manera estamos viendo la versión más pura de la cuestión fantástica y que tiene que ver con ese lado enrarecido o retorcido que tiene la fantasía. O estamos viendo ese lado fantástico del terror, ¿no? Que usualmente llega a ser ignorado y que de pronto entienden perfectamente bien directores de cine como Guillermo del Toro o Tim Burton. Exacto. ¿No? Que juegan con cómo es la fantasía en su sentido más puro, que les digo, la fantasía no es realmente tan bonita, sino es una combinación entre alegorías, etcétera, pero en realidad llega a ser muy retorcida, muy retorcida. Y justo de esa manera, aprovechando esa capacidad que tienen, así como lo dijiste Guillermo del Toro y Tim Burton, una de las claves del cómic y que a mí me encantó fue que entre más complicada fuera la llave, mayor era el peligro. Claro, que eso además está genial porque se vuelve la historia, a pesar de que ves estos personajes tan cartoon, se vuelve realmente inquietante, ¿no? Se va desarrollando una tensión latente que llega a puntos que realmente tú no esperas dentro de lo que originalmente te podría dar a entender este cómic cuando empiezas a ojearlo o lo empiezas a leer. Sí, y que eso es aparte lo bonito de los cómics, que la cuestión visual juegue demasiado con la historia, que sí vayan abrazadas e incluso que una guía a la otra y que la cuestión visual obviamente de los cómics arrastra la historia, y eso es increíble. A mí me fascinó eso de Lock and Key. Y nos dejan claro que Joe Hill hereda esta capacidad de su papá Stephen King para jugar con los géneros. Claro, y además al mismo tiempo hace una oda a los grandes maestros del terror, incluyendo obviamente su padre, y bueno, como se ve claramente, a Lovecraft. Así es, y la verdad es que me parece que es muy buena opción que en este video incluyéramos estos dos títulos. Por un lado, tenemos horror o terror más tradicional de la mano del buen Stephen King, con todos los dramas emocionales, con todos los dramas y las propuestas emocionales que él es capaz de hacer. Sí. Y por otro lado vemos uno más en la tradición de la fantasía y el terror con el buen Joe Hill. Y además más moderno, un terror más moderno. Exacto. Y ahora vamos a mi parte favorita, el terror independiente, que no se guarda nada. Literal, que puede ser tan explícito o guardarse todo y dejarte en el suspenso. Con creo que ha sido de los cómics que más hemos comentado, incluso a Mario le gustó. Para que Mario quiera hablar de lo que sintió cuando leyó un cómic, es porque fue importante. Exacto. Y es justamente... Es uno de mis favoritos, sin duda. Witches. Sí. Witches con W o Bitches. Y bueno, hay que hablar un poco de quiénes están involucrados. Digo, esa es una de las principales razones por la que es un gran cómic. Yo debo decir que para mí es uno de mis cómics de terror favoritos de toda la vida, de toda la historia. Sí. No, yo creo que sí tiene ese punto. Y creo que no eres el único, es de muchísimos, y se ha hablado de series, se ha hablado de películas y no han sacado nada, pero yo creo que porque no lo quieren arruinar. Sí, yo no sé qué están esperando, aunque yo, como en algún momento dije, lo relacionaría mucho con la película de La Bruja. Sí, en un punto. ¿No? Hay elementos que podrían ser paralelismos, pero bueno, bueno, hasta me sirve para explicar la premisa. Yo lo conecto mucho, si ustedes vieron la película de La Bruja, sabrán a qué me refiero, y si no, deberían de verla. Es una película en donde los miedos de los personajes se ubican o son más bien resultado como de sus propios perjuicios, ¿no? Y de su propia paranoia y del aislamiento.
Ahí en ese momento te presentan a una familia que igual que en este cómic, se ve de alguna manera separada del resto de la población. Ellos están en una casa con todo el resto de la familia y están al lado de un bosque de donde es como el detonador de todo lo que va a suceder, ¿no? Un poco, sí. Estamos hablando en esa película de un terror psicológico, que es un poco con el que juega aquí, el que sustenta esta historia, pero que no se queda en el terror psicológico. No, sí cae incluso un poco en el terror, digo horror, pero digo, como ya lo mencionaste, el que está involucrado, el principal que está involucrado es el maestro Snyder. Este Snyder sí es maestro. Él sí es maestro, literal, maestría, y digo, lo recordamos justo por sus grandes trabajos en DC, y no es su primer trabajo independiente, de hecho ya tiene un trabajo independiente previo y que además también es más o menos de horror. Pero una cosa que hay que aclarar es que ellos, a diferencia de La Bruja, la película, de The Witch también, ellos están huyendo de su propia familia, de lo que hizo su propia familia. Sí, en realidad huyen de sus propias acciones, sí, en las que están involucrados elementos que tienen que ver con el bullying, que tienen que ver con el alcoholismo, con algunos cuestiones ahí como de implicaciones sociales que los estigmatizaban, ¿no? Sí. Entonces de alguna manera es de lo que ellos están huyendo y por eso es que llegan a este lugar escapando. Ahora él se dedica a escribir cuentos. Él se dedica, sí. No, es un novelista. Hay que decir algo, las primeras páginas te muestran cómo va a ser todo el cómic y de verdad hasta se siente así rarito. Sí, bueno, literal, las primeras páginas. Tiene que ver con el es que es tu corazón sensible, ya te hace claro, sensible. La que le gusta el gol. No, en realidad tiene que ver con el ilustrador y la combinación que hace en este caso con Scott Snyder. Ahora, ellos ya habían trabajado juntos, ¿no? Scott Snyder fue el guionista de este cómic de Batman, que se llama The Black Mirror, según recuerdo, y que fue donde el manto del murciélago era tomado por nuestro buen amigo Nightwing. Él era el que hacía Batman, y el ilustrador no era otro que Jock, ¿no? Un ilustrador que se distingue por hacer jugar con una especie de trazos ahí dementes, ¿no? Sí. Que se vuelven de alguna manera atractivos y agresivos para el lector. Yo creo que sí le da mucho este ímpetu de artista, de muy visual y de cómo algo experimental, dentro del arte experimental hablando, sí te puede causar algo extra a lo que ves y a lo que lees. Sí, porque lo más interesante es que el sujeto, o sea, sí respeta de alguna manera la estructura secuencial de los cómics, pero al mismo tiempo todas las diversas líneas o márgenes que usualmente tendrían, él las transgrede, la estructura de los personajes, de los rostros o la anatomía también, y empieza a jugar con trazos que, como decía, son prácticamente así demenciales, salpicando la tinta y los colores, entregando ilustraciones que resultan de verdad inquietantes. Ahora, con un desarrollo que se vuelve casi febril, ¿no? O sea, realmente el arte está increíble y corresponde a la historia que nos está proponiendo Scott Snyder, que es realmente envolvente y espectacular al mismo tiempo, o sea, a pesar de que sea terrorífica, porque realmente es terrorífica y nos habla sobre una variante muy orgánica y realmente desagradable de las brujas, porque hay brujas ahí, por supuesto. Claro, digo, obviamente se trata de brujas y es una familia que llega a otro pueblo huyendo de sus propias acciones, a otro pueblo en donde trata de estar libre de esto que le había pasado y de empezar de nuevo y todo, pero no se da cuenta que hay bosque por todos lados y el bosque lo sigue y el bosque te traga y el bosque es brujas. Y el traga es de verdad, o sea, lo llevan a niveles que tú no esperas. De hecho, una pequeña llaga en el cuello se convierte en cosas que ustedes no se pueden imaginar. Es realmente, en algún punto sí yo llegué a decir, no puedes leerlos, quieres leerlos todos al mismo tiempo, pero yo creo que sí tu mente tiene que descansar de todo lo que vio, porque sí... O sea, es una joya, la verdad. Completamente. Ahora, y además el terror lo encuentran cosas que tienen mucho que ver con la visión tradicional de las brujas. Que, por ejemplo, son, no sé, con los zapatos y la ropa vieja, con esta cuestión de la corteza de los árboles, y donde la corteza le empiezan a salir cosas que parece que son como tumores. No. La verdad es que está increíble, sin caer en el gore. Tiene muy pocos detalles gore, pero no llega a esos niveles, ¿no? Yo creo que es nuestra gran recomendación. Yo creo que Witches es la mejor recomendación que alguien puede dar de un cómic de terror. Sí, y hay que decirlo, lo publican nuestros amigos de Camite. Sí.
Que además ese es un trabajo que hizo Scott Snyder con Image, no sé, Sí, ya. pudo haber sido Vértigo, el que está tan relacionado con DC Con Comics, DC Comics, pudo ser pero Vértigo, no. se fue a Fue con Image. Image. Es una miniserie, entonces pues son 6 tomos que ustedes pueden encontrar con los amigos de Camite. Muy bonitas las portadas, son La en verdad mate, es que sí. entonces está muy bien editado. Y bueno, ya son 3 títulos para ustedes ahora que vienen las épocas de terror. Ya y- tiene mucho que leer. Exacto, ya, de hecho son un chorro. Y les recomendaremos algunos otros en otra ocasión, porque nos han pedido mucho que recomendemos cómics y mangas. Sí, eso no la hace tan feliz, vean su cara. Pero sí. Pero sí, pero ahí está, 3 títulos de terror para estas fechas. Y ahora ya nos tenemos que ir. Porque tenemos que comer. Sí, Nuestra comida se nuestras enfría. hamburguesas de Carl's Jr., que la verdad ahora sí ya se han enfriado un poco porque nos emocionamos hablando de La Bruja, de Stephen King y de Joe Hill, que sí rifan, ¿no? O Sí, la verdad. los 3 títulos valen la pena. Tienen que leerlos. ¿Algo más que quiera usted agregar, señorita Jackie? Nada, ¿qué te parece si volvemos a regalar algo de Carl's Jr.? Ah, es cierto. ¿Qué regalamos? ¿Qué regalamos? ¿Qué regalamos? Bueno, más combos, pero tendríamos que ya sé. O sea, ¿qué les preguntamos? Ok, 3 hamburguesas las que sean. Yo estoy comiendo Hawaiian. Tú estás comiendo una thick burger que Ajá. se ve bien buena aparte. Entonces, con que nos digan 3 y la otra es súper fácil, digo, lleva el nombre de Carl's Jr., casi se los estoy diciendo. Con que nos digan eso y ya pueden ganar sus combos. Sí, sus combos de Carlos. Ya lo explico muy bien Jackie. Y bueno, con eso terminamos este video que ya nos colgamos un chorro. Sí, un Estamos buen. hablando de joyas. Ay, ya sé. Y todavía me tengo que tomar esta malteada. Yo también. Bueno, sí. Entonces nos vamos. Muchas gracias por estar viendo este video. Nos vemos en el próximo episodio de You Rocket. Y ahí chequen las redes porque ahí vamos a dar a conocer a los ganadores de los premios. Gracias, Jackie. Gracias a ti, Chucho, y gracias a Carl's Jr. de nuevo, y ahora que estamos desde la bonita sucursal de Reforma, está bastante bonito. Sí, la verdad es que está cool. Bye.